conversaremos con Luciano López y Úrsula Indacochea las consecuencias del proceso de vacancia y el modo en que conectan o no conectan con un ciclo que estamos pasando por alto, las elecciones de magistrados para el Tribunal Constitucional. Hablamos con Luciano sobre la vacancia y sus consecuencias. Estos son los comentarios que nos alcanzó. Ha sido una situación compleja, creo que por los hechos políticos, porque creo que habría que dividir el análisis en dos grados, el análisis jurídico y el análisis político por otro lado. En cuanto al análisis político, pues definitivamente me da la impresión que influyó el reportaje de Cuarto Poder, esta tan anunciada bomba que al final terminó siendo pues muchísimo humo, como varios han dicho. Juan Carlos Tafur dijo que era una estafa periodística. Y bueno, desde ese punto de vista me da la impresión que impactó. Creo que el presidente también, probablemente algún consenso, acuerdo, pacto, ve usted a saber, pueda haber tenido en la ronda de conversaciones previas a la sesión del Parlamento. Entonces, esas connotaciones políticas me da la impresión que definitivamente tuvieron que ver en la votación. Eso desde el punto de vista político. Desde el punto de vista jurídico, yo creo que la espada de Damocles sigue existiendo. O sea, esto es algo que no se disipa. Porque desde el punto de vista jurídico, tenemos que está irresuelto el asunto sobre y qué cosa es la vacancia por permanente incapacidad moral. Porque la hemos conversado en otra oportunidad, creo que todos tenemos claro que desde el punto de vista jurídico, punto número uno, la Constitución no te dice exactamente qué es. Es cierto que está ubicada esa disposición en el artículo concerniente a los supuestos de vacancia, que son supuestos verificables, ¿no? Es decir, se murió, renunció, salió fuera del país sin autorización, tiene un problema de discapacidad física, y entonces surge una primera tesis, en donde la tesis es, bueno, entonces solamente se puede entender como una discapacidad mental que hace que sea imposible que pueda continuar ejerciendo el cargo de primer mandatario. Y existe la otra posición interpretativa, que si, por ejemplo, revisamos atemporalmente, ¿no? Quiero subrayar ese término, atemporalmente, textos clásicos en nuestro medio, como por ejemplo el del profesor Marcel Rubio, ¿no? Recuerdo su tesis doctoral de estudio de la Constitución Política, que es del año 99, y uno revisa la exégesis que él hace de esta disposición. El profesor Marcial es bastante explícito en decir, esa es una evaluación de la conducta ética del presidente. Ahí está, revisen su texto, año 99, eso plantea él. Lo propio plantea Enrique Bernales, vayan y revisen su texto sobre la Constitución peruana de 1993, análisis, y también en su análisis exegético dice lo mismo. En el debate constituyente, como que también no queda muy claro, es una evaluación también de la conducta ética del presidente, tanto así que, por ejemplo, hay pasajes en donde Chirino Soto debate con Carlos Ferrero y le dice, no, los delitos comunes que comete el presidente se desahogan por incapacidad moral, no por antejuicio. ¿Cómo le va a dar los honores del antejuicio usted a eso? Entonces, ves interpretación histórica, interpretación doctrinaria atemporal, y creo que también tienes antecedentes prácticos, porque si ves el caso mayúsculo de Alberto Fujimori cuando se va a este evento internacional con autorización del Congreso y luego se fuga para el Japón, ese asunto que tenía un supuesto específico de vacancia, ojo César, eso sí tenía un supuesto específico de vacancia, que es justamente haber salido del territorio sin autorización del Parlamento. Sin embargo, el Parlamento no lo procesó por esa causal de vacancia, sino que lo enfocó como incapacidad moral. Entonces, es el primer caso con la Constitución del 93 que tiene una evaluación ética. Y desde allí, bueno, ya todo lo que pasó en el quinquenio pasado. Entonces, definitivamente que una posición que pudiese tratar de entender estos antecedentes prácticos, esta posición doctrinaria, esta posición histórica del CCE del 93, podría llevarnos a decir, ah, claro, es que probablemente lo que sucedió fue una suerte de mutación, ya no de un caso de verificación propio de un supuesto de vacancia, sino que en realidad es una suerte
de juicio político, pero que tiene que ser una causal muy evidente. Lo cierto es que son dos posiciones interpretativas, César. Y el problema mayúsculo que tenemos es, eso está irresoluto. El Tribunal Constitucional no lo resolvió, teniendo la oportunidad histórica para hacerlo, por 4 votos contra 3 decidió, perdónenme la expresión, lavarse las manos. No dijo nada. Sí es cierto que si uno revisa, en ese momento estaban los 7, porque todavía no había sucedido el lamentable fallecimiento de don Carlos, los que emitieron fundamentos de voto y votos singulares, puedes encontrar que sobre el fondo del asunto, porque no cuentes ni el de Ferrero ni el de Miranda, porque ellos no se pronunciaron sobre el fondo de la cuestión, pero si uno revisa el de Blum, el de Sardón de Tahuada, el conjunto de Ramos y Ledé y el voto de Espinosa Saldaña, vamos a ver que los 4 primeros, con sus bemoles, pero los 4 le enfocan como un problema de indignidad. El único que no considera que es un problema de indignidad y que cree que es un asunto más bien de discapacidad mental es Eloy Espinosa. Ferrero y Miranda votaron, sus fundamentos de voto son por la improcedencia, así que no dicen nada sobre el fondo del asunto. Pero más o menos que 4 te marcan la pauta, que 4 entienden que eso está decantándose por esta suerte de interpretación, suerte de mutación, ¿no? Lo cierto es que eso, como está irresoluto, es una espada de Damocles sobre la cabeza del presidente actual y del que venga. Porque ya les pasó a Pedro Pablo Kuczynski, ya le pasó al señor Vizcarra, ¿no? Prácticamente casi le pasa al señor Castillo. No está libre el señor Castillo que vuelvan a promover una nueva vacancia si es que ocurre otro hecho en el que se cuestione su dignidad, su conducta ética en el cargo. Y aunque termine el quinquenio Castillo, eso está sobre la cabeza de cualquier presidente. Entonces, definitivamente es un tema en el que tiene que abordarse en una reforma constitucional. Yo estoy convencido de eso. Lo conversamos la última vez que tuve el gusto de conversar públicamente aquí contigo, y lo decía, lo que pasa es que, claro, tienes que regularlo conjuntamente con otros elementos, como por ejemplo el tema de la disolución parlamentaria. Hay que mirar el estatuto completo del Congreso, de los congresistas, perdón. Hay que mirar bien las relaciones entre ejecutivo y legislativo, pero eso es un debate de reforma constitucional. Y a mí lo que me preocupa es este Congreso el espacio para hacerlo, más allá de lo formal, pues no lo estoy discutiendo en el plano formal, desde el punto de vista formal, claro, habría que mirarlo ahí, pero desde un punto de vista de cómo se comporta este Congreso, que ni siquiera es este Congreso, es la clase política, porque ya nos ha pasado en el anterior Congreso, el disuelto, el que completó, y en realidad también los anteriores. Probablemente lo que no había sucedido a comparación del último quinquenio es esta agudización de la crisis política que desencadenó en lo que todos ya conocemos, y creo que ahí el señor Vizcarra tiene muchísima responsabilidad. Pero lo cierto es de que es un asunto que hoy reclama un debate constitucional urgente, a mi modesto forma de entender las cosas. Preguntamos también a Luciano qué perspectivas institucionales quedan para lo que falta en el manejo de lo que todavía es una crisis entre el Ejecutivo y el Parlamento. Sus comentarios fueron estos. Una cosa es la cuestión jurídica, y la cuestión jurídica ya lo acabamos de conversar. La cuestión jurídica, creo que la cancha está claramente pintada, ¿no? Hay 2 discusiones interpretativas, la Constitución no es precisa, hay esos antecedentes prácticos, hay una situación irresoluta, y entonces toda esa cuestión jurídica deviene en que entonces, como el asunto esté resoluto, entonces hay una espada de Damocles ahí pendiendo sobre la cabeza de este y de cualquier presidente. ¿De qué depende? ¿De qué depende? Depende de la solidez político-partidaria. Porque, vamos, con los narcoindultos, entonces probablemente a Alan García le hubiera pasado lo mismo, o peor. Y con muchísimas más razones. ¿Narcoindultos? Por favor. O sea, ¿de qué estamos hablando? Los audios con Fortunato Canal,
que eso no hubiera tenido pues un calado como para decir vacancia por incapacidad moral bajo la misma lógica política. Por eso digo, quiero separar la parte jurídica de la parte política, porque esto que estamos hablando, por eso digo, depende de qué, de la solidez política partidaria. Porque si miramos el segundo gobierno de García con solamente estos dos escándalos, tremendos escándalos, ¿por qué no desencadenó una cosa así? Hoy lo que tú ves, y es lo mismo que pasó con el señor Vizcarra, ¿qué bancada tenía? ¿Cómo construyes si en realidad tu equipo político es realmente arenoso, ¿no? Porque, vamos, el señor Castillo es otra vez producto de un vientre de alquiler, ¿o no es así? Claro. Es otra vez producto de un vientre de alquiler. El señor Vizcarra también era otro invitado. Es más, se ha sabido después todos los problemas, incluso hasta discriminatorios que puedan haber pasado ahí, ¿no? Porque le decían que era el provinciano, ¿no? Como dicho además en términos peyorativos. Estoy citando lo que dice la prensa, lo que decía la prensa, lo que se reveló después, lo que está incluso en unos libros que han hablado sobre el caso del señor Vizcarra. Entonces, a lo que me refiero es que, claro, este señor, por ejemplo, en el caso del señor Vizcarra, asume la presidencia y ¿cuál es su sustento político partidario? Cero, cero. Entonces, por eso es lo que decía, desde el punto de vista jurídico, perdóname que regrese, pero para que esté muy clara la idea, desde el punto de vista jurídico, la cancha está pintada, pero la ecuación tiene un resultado indefinido. Como está indefinido, entonces tienes una espada de Damocles. ¿De qué depende entonces que caiga sobre la cabeza del presidente? De su fragilidad político-partidaria, ¿no? Entonces regresamos a una situación en donde entonces toma mayor connotación una reforma política que no se ha hecho en el país y que no se ha querido hacer en el país, porque planteamientos han habido. O sea, al menos creo que fue una buena iniciativa la del señor Vizcarra, por ejemplo, con la convocatoria de la comisión de alto nivel. El asunto que, claro, no era una comisión pequeña, quizá no, el tiempo fue muy corto como para poder trabajar, no hubo el suficiente consenso y luego en el Parlamento no tuvo la suficiente recepción. Los partidos tampoco querían hacer suficiente reforma, las tergiversaron. Entonces, no estoy diciendo tampoco que lo que propuso la comisión era non plus ultra, ¿no? Pero al menos era un primer insumo sujeto a discutir, pero faltó tiempo, no hubo mayor consenso, vuelvo a repetir, y los partidos que no quieren ser reformados. Entonces, ahí hay una cuestión, es definitivamente los ingredientes de un brebaje bien tóxico, ¿no? Aquí la cuestión es simple y a su vez compleja. Mira esa paradoja. Por eso es que tenemos que ir a una reforma constitucional sobre este tema, porque si no solo solucionamos, al menos por ese lado, y luego vamos de a pocos viendo cómo solucionamos el otro nivel, que es el carril de los partidos políticos, pues definitivamente que esa es una amenaza sobre el actual presidente y sobre cualquiera que venga, porque ya pasó también, ya le pasó al señor Kuczynski, ya le pasó al señor Vizcarra, le va a pasar a cualquiera, depende de su fortaleza político-partidaria. En cualquier caso, la agenda de conflictos entre el gobierno y el parlamento está abierta. El fallido proceso de vacancia ha mostrado cuál no es la vía correcta para seguir con este impasse, pero hay muchas otras que aún están abiertas. En el medio están las elecciones de magistrados para el Tribunal Constitucional, que en el ciclo anterior, el que se refirió a las crisis entre el gobierno de Vizcarra y aquel parlamento que tenía mayoría fujimorista, detonó el cierre del Congreso. ¿Cuál es el estado actual del proceso de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional? Luciano López tuvo las siguientes impresiones. Es prácticamente imposible que existan algunos espacios que estén libres de la contaminación. Perdóname que haga esa analogía, pero quiero ser coherente con lo que estoy diciendo. Una de las cosas que tiene que ver con la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, y lo hemos dicho antes también, es también nuevamente un problema de diseño. A diferencia de la Constitución 93, que como en otras latitudes donde existe el Tribunal Constitucional, trata de distribuir la selección y la elección entre varios entes, no en uno solo. La Constitución del 93 puso todas las llaves en manos de un solo despensero, el Parlamento. Y él se encarga de seleccionar y de elegir. Y los resultados, ahí están. No ha habido, desde la Constitución del 93,
Creo que 2 veces solamente han ocurrido elecciones con que tirios y troyanos estén más o menos conformes y no haya sido tan accidentada. Una, la elección del Tribunal Constitucional en el retorno a la democracia, es decir, el presidido por Javier Álvaro Latini, y paradójicamente este tribunal, pero que fue elegido después del escándalo de la repartija. Entonces, después del escándalo de la repartija, donde todos los partidos políticos los encontraron con las manos en la masa repartiéndose las sillas del Tribunal Constitucional, BCR, Defensoría del Pueblo, entonces como todos estaban pues con las manos manchadas, entonces, y todos con el sentimiento de culpa, bueno, pues entonces vamos a elegir a estos. Entonces se encontraron que estos no tenían mayor discusión, y entonces han sido las únicas 2. Todas las demás, todas tienen incidentes. Entonces, ¿qué nos hace pensar que esta no, si estamos hablando de este tipo de crisis? Si estamos hablando que en realidad son cuotas de poder. Es más, mi querido César, el reglamento de elección de actuales magistrados del Tribunal Constitucional no ha cambiado sustancialmente. Una de las razones del mayor cuestionamiento, y que incluso hasta mereció, recuerden, una medida cautelar que detuvo el proceso de elección, fue justamente el criterio de la evaluación de la idoneidad moral, que era por puntaje. Y que lo que decíamos es que de acuerdo a estándares internacionales, no hay pues una idoneidad moral 15. No, pues porque o tienes o no tienes. O sea, no puede ser pues, este 10, este 15, este 12. No puede haber un más o menos idoneidad moral, alta idoneidad moral o nada idoneidad moral. O sea, es o tienes o no tienes, o apto o no apto. Eso es lo que mandan los estándares internacionales. Esa falla, que fue la que generó ese cuestionamiento constitucional, recibido incluso por un juez, ese no ha cambiado. Es exactamente el mismo. Revisen el reglamento y fíjense. Es más, ¿sabes que antes era de 1 a 15? Te paso el dato y revisen. Ahora es más que 15. El problema de fondo, que es el problema estructural, que es la forma de elección, que es la transparencia, que son los sistemas, los partidos políticos irreformados, que tienen sus propios intereses, nada de eso ha cambiado. Por eso decía, si el sistema está contaminado, ¿qué nos hace pensar que entonces puede haber una isla libre de cualquier vicio? Las elecciones de magistrados para el Tribunal Constitucional forman un proceso complejo que está empezando a convocar una mirada internacional. Desde la Fundación para el Debido Proceso Legal, Úrsula Indacochea, nos pasó los siguientes comentarios. Una de las razones por las que las constituciones buscan separar los periodos, digamos, la duración de los mandatos de los jueces de altas cortes de los mandatos de presidentes y parlamentarios es precisamente para que no ocurra esto, ¿no? Para que, primero, nuevo presidente, nueva corte, o nuevo congreso, nueva corte, pero también para que la atención de los medios, de la comunidad política, pueda estar donde debe estar en el momento que tiene que estar. Entonces, si estamos pensando en la vacancia, digamos, la elección de tribunal pasa como muy perfil bajo, ¿no? Cuando es importantísima, ¿no? Allí yo diría que incluso tan importante como la vacancia. Yo creo que el principal problema es más de carácter estructural y tiene que ver con que no existe una regla dura de renovación escalonada, ¿no? Tenemos una cantidad de magistrados y pues se van venciendo, se van acumulando y no sucede nada, ¿no? Y cuando se van acumulando, pues es más atractivo para el Congreso dejar que se acumulen, porque pues así acumulamos 4, acumulamos 5 y luego podemos repartirnos, ¿no? 1 para tu partido, 2 para mi partido, o digamos, yo me quedo con el defensor del pueblo y con el contralor o con el del BCR y tú te quedas con el TC y así, ¿no? Entonces, eso tiene que evitarse mediante una reforma que establezca una regla dura de renovación escalonada, ¿no? Por tercios es lo ideal. Hay actualmente un panel internacional monitoreando
desde la sociedad civil, el modo en que se desarrolla nuestro proceso de elección de magistrados, la importancia de este panel y los efectos que puede tener, la diferencia que puede crear un proceso equilibradamente observado, fue planteada, descrita por Úrsula Indacochea en los siguientes términos. Bueno, como el panel es independiente, ellos deciden cuándo pronunciarse y cuándo no. Pues tuvieron una salida que tuvo cobertura en los medios, ¿no? Y de ahí recién se estaban instalando. Yo creo que se van a pronunciar pronto, sobre todo por lo de las tachas, ¿no? Ha habido muchas tachas. Yo creo que, bueno, son como 48 o 43, no estoy segura, pero varias de ellas tienen que ver con personas que tienen vínculos político-partidarios de distinta índole, ¿no? Que han sido candidatos, que han ocupado cargos de elección, y eso lamentablemente no está muy bien regulado en las reglas del proceso, ¿no? Pero sí es un motivo definitivamente excluyente, ¿no? ¿Por qué? Muy fácil. O sea, a ver, si tú fueses un imputado en un juicio penal y tuvieras la oportunidad de elegir a tu juez, ¿no pondrías a alguien que sabrías que te va a beneficiar? Es exactamente lo mismo, ¿no? Más cantado que una persona con vínculos político-partidarios en un tribunal, para efectos de la cooptación política del tribunal no puede ser. O sea, eso es inaceptable desde todo punto de vista. Y claro, los candidatos van a decir, bueno, sí, yo asesoré, yo fui, pero no existen muchos pronunciamientos así de claros sobre ese tema, ¿no? Y eso es preocupante. Son entonces dos, y no uno, los procesos que debemos revisar desde el punto de vista institucional en este momento. Las secuelas de los procesos de discusión y equilibrio, si es que es posible encontrarlo, en las relaciones entre el Ejecutivo y el Parlamento, pero también el proceso de elección de nuevos miembros del Tribunal Constitucional. En coyuntura, seguiremos observando ambas situaciones, ambos eventos. Muchas gracias.